¿Ves? Bien, buenas noches con todos. Vamos pues en honor al tiempo a dar inicio con nuestro curso sobre gasometría arterial. Es un gusto poder compartir con ustedes, estimados colegas, estimados profesionales de la salud que se han inscrito pues en este curso de gasometría arterial para conocer algunos aspectos teóricos y prácticos dentro de lo que corresponde la interpretación de la gasometría arterial. Vamos a compartir pantalla. Por favor, me confirman si se visualiza de manera adecuada, ¿no? ¿Estamos visualizando la imagen, la pantalla? Sí. Perfecto, muy bien. Vamos a iniciar entonces. Por favor, apaguemos los micrófonos y solo si vamos a intervenir, obviamente los prendemos, ¿no? Si tenemos alguna duda, alguna pregunta mientras vamos desarrollando el tema, pues me piden la palabra y lógicamente vamos a, en la marcha, a dar contestación a la misma. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a arrancar. En estas clases que vamos a recibir sobre gasometría arterial, es necesario, es importante que ustedes tengan un método o una metodología en la lectura o interpretación de una gasometría. Y es por eso que en los próximos minutos me voy a referir a pasos que ustedes deben seguir y que no tienen que obviar en la lectura de una gasometría. Pero hay algunos aspectos importantes y necesarios como prerequisitos que ustedes deben saber. Ustedes deben conocer que la lectura, la interpretación de una gasometría tiene que ser arterial, estimados doctores, no venosa. Primera situación. Yo sé que van ustedes a encontrar parámetros venosos dentro de la literatura o la bibliografía. Sin embargo, la gasometría por excelencia tiene que ser arterial. Salvo ciertos valores que de pronto, como la saturación venosa central, que nos sirve en la sepsis, por ejemplo, para saber el proceso de reanimación en un paciente que está séptico. Pero salvo casos puntuales donde yo voy a tomar los parámetros de una gasometría venosa. De ahí, para hacer la clásica lectura o establecer un trastorno ácido-base,
vamos a tomar como muestra, lógicamente, la gasometría arterial. Es necesario también en este contexto conocer que siempre que ustedes tomen una muestra, dependerá mucho de esta fase preanalítica, de cómo ustedes tomen la técnica, de cómo ustedes tomen una muestra para gasometría arterial. Es necesario, pues, que en este caso, la jeringuilla con la cual ustedes van a tomar esta gasometría, esta muestra de gasometría arterial, tiene que estar adecuadamente heparinizada, pero a través de un baño de heparina nada más, no con un contenido de heparina. Solamente, es decir, pueden utilizar en este contexto las jeringuillas, las clásicas jeringuillas de insulina, ¿no es cierto? Con la aguja, obviamente, que se desprende, ¿sí? Porque, ojo, que para la máquina tendrán que sacar o desprender la aguja. Es decir, estas agujas que se utilizan habitualmente para vacunas y eso, ¿no? Y claro, debe haber un baño de heparina sódica, que es la que tenemos pues en nuestros hospitales. También se disponen en muchos de estos lados o en muchas casas de salud ya ¿Qué fue? ¿Qué gusta? ¿Qué jeringuillas. gusta? Apaguemos por favor los micrófonos. Sí, no, Apaguemos los micrófonos, tengan la bondad, si no nos interrumpen la clase. Solamente si van a intervenir, por favor, habilitan el micrófono. Les decía que entonces existen en diferentes casas de salud, pues ya la presencia de jeringuillas que son destinadas justamente para lo que es gasometrías y que ya vienen internamente con heparinizadas, en la cual ustedes no tienen que cumplir con este paso, ¿sí? Es necesario también que ustedes conozcan que la muestra o cómo distinguir si la muestra es venosa o es arterial. Siempre nos queda esa duda, siempre nos queda ese pendiente si la muestra es arterial o venosa. Siempre, por lo general, la PO2 suele ser mayor a la PCO2, ¿sí? Por lo general, este dato es importante para reconocer si la muestra es arterial o venosa. Si ustedes tienen un PO2 que es mayor a una PCO2, esta muestra es muy probable que sea arterial. Pero ¿qué pasa si la PCO2 es mayor a la PO2? En este caso, ustedes ya sospechan que la muestra puede ser venosa. Sin embargo, aquí hay dos opciones. Una, que sea venosa, y segundo, que el paciente esté tan descompensado, es decir, que esté en una franca insuficiencia respiratoria, que efectivamente la concentración de PCO2 resulta que es más alta que la PO2, por más sangre arterial que sea. Aquí es importante ustedes cotejar con la saturación de oxígeno. ¿Por qué? ¿Qué tal si yo tengo un paciente que está saturando 88% con 2 litros de oxígeno? Y resulta que yo tengo que la PCO2 está más alta que la PO2 y en la saturación, esta saturación tomada con el oxímetro, ¿no? Con el oxímetro. Pero resulta que la saturación en la gasometría está, qué sé yo, 60. En la gasometría, en cambio, esto. Y tengo una PCO2 mayor a la PO2. En ese caso no me coincide esta saturación, no me coincide la de la gasometría con la del paciente. ¿Sí? Cuando no me coincide y resulta que la PCO2 efectivamente está mayor a la PO2, esa muestra es venosa. ¿Sí? Entonces, ojo, cuando ustedes tengan una PCO2 que es mayor a la PO2, hay dos opciones. O efectivamente la muestra es venosa, o en su defecto el paciente está muy deteriorado como para que esto se dé. Y en ese caso, claro, ustedes le ponen el oxímetro y efectivamente está saturando 50, 55 y les coincide con la saturación de la gasometría. Entonces dicen, sí, efectivamente es arterial, pero está tan mal el paciente que estoy teniendo que la PCO2 ya supera la PO2. ¿Sí?
Ojo con esos detalles que son importantes y necesarios, ¿ya? Y claro, les decía que en esta fase preanalítica depende mucho de cómo ustedes, esos resultados de esa muestra se procesen en ese sentido. Que la máquina obviamente esté calibrada. Bueno, eso ya por lo general se encargan, en muchos hospitales se encargan los profesionales de laboratorio o en su defecto, pues por lo general suelen estar estos equipos en una unidad de cuidados intensivos y tú vas llevando las muestras. La muestra, cuando tienes que trasladarla, ¿sí? No puede estar la muestra ahí botada a media hora, 60 minutos, 2 horas, sin una adecuada refrigeración de esa muestra. ¿Sí? Entonces tienen que todos esos detalles te van afectando en los resultados. Si tienes que transportar esa muestra, transpórtalo en adecuada refrigeración, ¿sí? Y siempre conociendo la FIO2 a la cual se encuentra tu paciente, a la cual fue tomada esa muestra. La FIO2 o fracción de inspiración de oxígeno, es decir, a cuántos litros de oxígeno está ese paciente. Ustedes saben que si es aire ambiente, tienen una FIO2 del 21%, ¿sí? Entonces tienen que conocer a cuántos litros está ese paciente y la persona que va a procesar esa muestra tiene que conocer ese dato para que pueda ajustar los valores en el equipo y que, claro, a través de ese dato se puedan todos los parámetros ajustar a esa FIO2, ¿sí? Si no hacen eso, la persona que procesa simplemente asume que está al 21% y claro, los resultados van a ser diferentes porque no ha estado al 21, sino ha estado con 4 o 5 litros, ¿ya? Entonces, todos esos detalles, por favor, estimados colegas, tomar en cuenta al momento de procesar o de enviar al procesamiento de esa muestra. ¿Ok? Bien, dentro ya de lo que compete a la lectura de una gasometría, la interpretación de una gasometría arterial, otro aspecto que es importante es conocer cuáles son los valores normales, cuáles son los valores normales de una gasometría. Y aquí interviene mucho el hecho de a qué altura se encuentran ustedes trabajando. No es lo mismo los parámetros de una gasometría, es decir, el valor del pH, el valor del PCO2, del bicarbonato, el valor de la PO2, no va a ser lo mismo a nivel del mar que a 2.000, 2.700 metros de altura. ¿Sí? Entonces, para términos de lugar, por ejemplo, donde yo estoy laborando, estamos a 2.700 metros de altura. Tenemos un pH de 7.35 a 7.45. Tenemos una PCO2 que es normal de 30 más menos 2. Un bicarbonato de 18 más menos 2. Una PO2 más de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esto ustedes pueden encontrar variaciones, por supuesto, dependiendo, como les digo, insisto, la altura o si se encuentran pues a nivel del mar. ¿Sí? Entonces, muchas veces ustedes van a encontrar en la literatura valores que no se parecen a esto que estamos hablando, ¿sí? Sino pues diferentes, ¿ya? Esto más o menos a una altura superior a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. A nivel del mar, ¿sí? A nivel del mar, yo puedo tener los siguientes valores. Esto es necesario porque no todos ustedes van a estar trabajando a una altura a la que les menciono, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes, el pH pues va a seguir siendo el mismo, 7.35 a 7.45. La PCO2 puede aceptarse, perdón. ¿Preguntó alguien algo? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, sí, le escuchamos. Gracias. Si me escuchan, confírmenme en el audio, por favor.
Sí se escucha. Ya, Sí, perfecto, muchas gracias. Ok, gracias. Con respecto a la PCO2, yo puedo tener valores, ¿sí? De 38 a 42, ¿ya? Puedo tener en este punto valores, ¿sí? Valores de una PO2 que pueden ser entre 75 a 100 incluso, ¿sí? Valores, por favor apaguemos el micrófono, tengan la bondad las personas que no están interviniendo. No podemos seguir si no apagan los micrófonos. Ok, gracias. Bien, dentro de lo que corresponde al bicarbonato, yo puedo tener valores, ¿sí? Que fluctúan entre 21 a 25. ¿Ok? Bien, entonces son parámetros, son datos o son valores que son diferentes, lógicamente a nivel del mar, en relación pues a una persona, un paciente que se encuentre a una altura superior a los 2000 metros. ¿Ok? Esto es necesario para términos de los ejemplos que vamos a referirnos. Vamos a optar por estos valores, ¿sí? Cuando hagamos algunos ejercicios, vamos a tomar estos valores como referenciales, ¿no? ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda por parte de ustedes? ¿Tienen alguna duda? Por favor, les escucho. Ok, continuemos. Bien, para regresar a nuestros pasos para la lectura o interpretación de una gasometría, el primer paso que ustedes deben conocer es que debemos hacer una adecuada historia clínica. Este examen, que es la gasometría arterial, como cualquier otro examen, es un paraclínico, es un complementario que lógicamente nos ayudará o nos acercará a una certeza diagnóstica, pero partiendo siempre de una adecuada anamnesis, de un adecuado examen físico. No pretendo yo descubrir el agua tibia con la gasometría arterial cuando ya la interprete, ¿sí? Sino más bien muchas veces pretendo un poco direccionar cuál es la causa de descompensación del paciente de entre tantos factores, cuál es la predominante en ese momento. ¿Sí? Yo puedo tener un paciente que está con una neumonía, pero en el contexto también está con una sepsis, y en ese sentido también está presentando otros trastornos de los electrolitos y resulta que también está con diarreas, es decir, una serie de factores. Pero la alteración gasométrica siempre va a tener un predominante y que quizás es el que le está descompensando más a ese paciente en ese momento. Entonces, claro, yo tengo que apuntar todas mis intervenciones en orden de prioridades. Para eso te ayuda, para eso te sirve justamente el que tú puedas anticiparte al trastorno con la información que recabas en anamnesis y en el examen físico. Por ejemplo, si es un paciente que viene por vómito, por diarrea, tú esperas encontrar en esa gasometría arterial seguramente una alcalosis metabólica, ¿sí? Si viene o ha estado consumiendo diuréticos, como por ejemplo diuréticos de asa, como la furosemida, ese paciente estará o es muy probable que esté en alcalosis metabólica. Si está séptico, el trastorno que tú esperas encontrar es una acidosis metabólica, normoclorémica o con anión GAB elevado. ¿Sí? Si está de igual manera hipotenso, si está chocado, una acidosis metabólica, si es un paciente con una descompensación diabética, si es un paciente que viene por una neumonía, por una EPOC, ¿ya? Seguramente el trastorno que tú o que predomine será una acidosis respiratoria, es decir,
Conociendo algunos aspectos de la anamnesis del examen físico, tú ya puedes predecir, ya el tipo de trastorno predominante que puedes tener en la gasometría. Obviamente, los trastornos ácido-base pueden ser puros, es decir, puede haber un único trastorno o hay un trastorno primario de base, pero también pueden estar inmersos o enmascarados otros trastornos, ¿sí? De ahí que puede haber trastornos primarios y trastornos secundarios también, o puede ser el trastorno mixto, que en este caso puede reunir varias causas o varias etiologías en este sentido. Perfecto. Bien, entonces el paso 1, por favor, siempre conocer el contexto de su paciente, conocer, no te van a decir únicamente, ¿sabes qué? Dame leyendo esta gasometría, ¿sí? No, tú tienes que decir, a ver, ponme en contexto cómo está el paciente, cuéntame del paciente, dame una breve historia clínica, dame un resumen de esa historia clínica antes de yo proceder a leer esta gasometría. Es necesario que tengas ese conocimiento para anticiparte a muchos aspectos y sobre todo ponerte en el contexto de un paciente. ¿Ok? ¿Alguna duda en este punto, en este paso 1? Vamos a ser lo más metódicos, lo más prácticos posibles para que ustedes salgan de este curso leyendo eficientemente una gasometría a la altura de un experto prácticamente en la misma, ¿no? Entonces es necesario ir despacio, es necesario que ustedes vayan asimilando el conocimiento. ¿Alguna duda en este punto? ¿No? Muy bien. Continuemos. ¿Cuál es el paso 2? ¿Cuál es el paso 2 para leer una gasometría? Bien, resulta que si ustedes no tomaron en cuenta aspectos en la fase preanalítica, ¿sí? Aspectos en la fase preanalítica que de pronto están incidiendo en los resultados, ustedes pueden leer o fantasear con esos resultados y valga la redundancia, y resulta que se descalibró el equipo, resulta que hubo mucha heparina en la jeringuilla, se demoraron en procesar la muestra, le llevaron sin la adecuada refrigeración, una serie de factores que pueden alterar los resultados. Cuando son valores muy obvios, es fácil darse cuenta, ¿sí? Por ejemplo, un pH, ¿sí? Un pH menor de 6.8 es incompatible, ¿sí? O puede ser incompatible con la vida. Un pH más de 8 también es incompatible con la vida, ¿ya? Entonces aquí les pongo los dos extremos, hacia abajo, hacia lo ácido y hacia lo alcalino, ¿sí? Ojo con esto. Entonces, a veces hay pHs de 6.2, 6.1 y el paciente está conversando contigo, ¿sí? Entonces, ojo con eso. pHs menos de 6.8 son incompatibles con la vida, de igual manera un pH más de 8, ¿sí? Entonces, es necesario, cuando son muy obvios las alteraciones, pues simplemente tú ya desde ahí frenas y dices, no, estos valores son irreales, no me concuerdan con la clínica del paciente, pues, ¿sí? Yo con un pH de 6.2, supongamos, el paciente estuviera muerto y resulta que está ahí conversando contigo, ¿ya? Pero ¿qué pasa, doctor, si es que estos valores no son tan obvios? Están alterados, pero no son tan obvios o no son fácilmente distinguibles al ojo humano. Y claro, en ese punto pueden engañarte en ese sentido o puedes caer en una interpretación de una muestra que simplemente no es real.
o está alterado o se ha modificado por diversos factores. Para ello, se crearon o se generaron dos fórmulas que son importantes para validar la credibilidad de tus resultados. El segundo paso justamente es ese, verificar la credibilidad de esos resultados que tú tienes. Imagínate que estuvieras leyendo cosas que no corresponden, ¿sí? Para ello tenemos dos fórmulas. Por un lado, la fórmula de Henderson-Hasselbalch o la fórmula de los hidrogeniones, y por otra, la fórmula del pH esperado. Estas dos fórmulas son importantes para yo poder hacer esta validación de los resultados. No te vas a olvidar nunca, esto no lo hace todo el mundo, ¿sí? Y me atrevería a decir que el 99.9% de los médicos que creen saber leer una gasometría no lo hacen, ¿sí? Ya desde ahí estamos mal, ¿ok? Debes aplicar estas dos fórmulas para establecer la validez de los resultados, ¿sí? La credibilidad de los resultados. Bien, en este sentido vamos a tomar como ejemplo este que nos da la literatura. Dice pH de 7.32, PCO2 de 32, bicarbonato de 16, ¿sí? En este sentido, tú vas a tu fórmula, a la primera fórmula de los hidrogeniones, donde es la siguiente, 24, que es una constante, por la PCO2 dividido para el valor del bicarbonato, ¿sí? Donde los hidrogeniones son igual a 24, te decía, por PCO2. Nuestra PCO2, ¿de cuánto es? De 32. Y esto dividido para el bicarbonato, que en este punto es 16. Hidrogeniones es igual. Aquí es necesario, por favor, una calculadora para poder realizar estos cálculos, ¿no? Dividido para 16 me da 48. ¿Sí? Todos sacaron ese valor. ¿Qué hago con este 48? A este valor, al que me salga, para este ejemplo salió 48, pero me pudo haber salido 50, 60. A este valor le voy a restar siempre 40. Esta es una constante, es otra constante. ¿De dónde o por qué 40? 40 es el valor normal de los hidrogeniones para mantener una homeostasis corporal, ¿sí? Siempre van a restar de 40. En este caso, 48 menos 40 me da 8. Este dato, pero positivo, ¿no? Porque habrá veces en los cuales el valor de aquí va a ser menor que este y obviamente el signo será negativo. Siempre conserven el signo, doctores, siempre. En este caso es positivo, ¿no? Más 8. Bien. Y ahí se queda, ahí nos quedamos en stand-by y vamos a la segunda fórmula, donde el pH es igual a 7.4, que es una constante. Abro corchetes menos, abro corchetes, aquí un signo de interrogación por 0.01. ¿Qué va en este signo de interrogación? ¿Qué va? ¿Qué valor va aquí? Siempre irá el valor que te salga acá. ¿Sí? Para este caso del ejemplo me salió 8. ¿Sí? Pero aquí va, ojo, este valor. Entonces tú no puedes utilizar la segunda fórmula si antes no aplicaste la primera, porque si no, no vas a saber qué poner aquí donde está el signo de interrogación. ¿De acuerdo? Entonces, pH 7.4 menos más 8, ¿no es cierto? Voy a ponerle, aunque no se pone el más cuando ya se sobreentiende que es positivo, pero quiero hacerlo porque aquí hay un juego de signos. Aquí hay un menos y aquí hay un más. Y menos por más, ya saben qué se hace, ¿no?
Entonces, vamos a hacer este cálculo. 7.4 menos, siempre por favor, primero lo que está dentro de paréntesis, corchetes. 8 por 0.01, tengo acá 0.08, ¿sí? Nuestro pH entonces 7.4 menos 0.08 y mi pH es de, ¿cuánto les dio esto? 7.4 menos 0.08 me da de 7.32. ¿Ok? ¿Sí me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, Sí. doctor. Sí, profe. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, mi resultado de pH esperado es 7.32. ¿Qué hago con esto? Resulta que este pH te tiene que coincidir, doctor, con el pH de tu caso clínico. O sea, con este. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Si tu pH esperado, es decir, que hiciste con todas estas fórmulas, te coincide con el pH del caso clínico, entonces los valores son reales, son auténticos. Los valores son auténticos. ¿Ok? Si no te coincide, entonces están mal. Es un reporte, por eso es que yo no me puedo inventar. Para términos de hacer un ejemplo, yo no me puedo inventar y decirme, ay, ya ponle un pH de 7.3, un bicarbonato de 16. O sea, no puedo inventarme un valor de valores de gasometría. Tienen que ser reales. ¿Sí? Ojo, si te coincide, aquí se acepta una desviación estándar en las décimas, acá, ¿sí? En este numerito del 2. Se acepta como más menos 3. ¿Eso qué quiere decir? Que pudo haber sacado acá o menos 3 desviaciones de estándar de este valor. Pero no más allá de eso, no más allá, ¿sí? Se pueden aceptar como válidos, ¿ya? Dependerá mucho de cuántos decimales utilices y todo eso para hacer lo más exacto posible, ¿ya? Pero más menos 3, no más allá de eso. Peor que te cambie acá, o sea, que acá te dé 7.2 y acá tengas 7.32, o sea, imposible. Está mal, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Alguien que no haya entendido, hablen ahora. ¿Alguien que no entendió? ¿Todos entendieron? Sí, doctor. Sí. Ok. Hablen nomás, hablen, no tengan miedo. Aquí estamos para aprender. Es el momento para aprender a leer gasometría. Sin miedo. ¿Ya? Entonces, miren qué interesante, miren qué importante llegar a esta conclusión. Y yo les decía, para los que estuvieron en el webinar de introducción, lógicamente, ¿quién antes de leer una gasometría hace esto? Y la respuesta, créanme que casi del 100% va a ser nadie. Nadie hace esto. ¿Y cómo saben ustedes entonces que los valores fueron los reales? A veces mandamos a hacer exámenes afuera, en laboratorios aparte. ¿Quién quita que nos estén cuenteando con los valores? Y créeme que yo he llegado a esas conclusiones haciendo este pequeño ejercicio. ¿Sí? Y ahí tú dices, no, pues este laboratorio algo está pasando. O sea, ya perfecto, que una vez se equivoque, ya 2, 3 veces no. Entonces, ese laboratorio no sirve. O, por favor, al jefe de laboratorio,
calibre su equipo. Me está dando parámetros que no son reales y todo el mundo está interpretando parámetros errados y obviamente no está cumpliendo el beneficio para el cual fue diseñado una gasometría arterial. Entonces, esto es importantísimo, esto es clave, ¿sí? Una vez que yo he llegado a la conclusión, de que efectivamente estos valores coinciden, el del pH esperado y el del pH del caso clínico, ahora sí digo, continuemos leyendo una gasometría. Ahora sí. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso, estimados colegas y estimados doctores? Antes de eso, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? O mejor dicho, quiero que hagan este ejercicio, todos van a hacer este ejercicio, para un poco ir reforzando este cálculo, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo, todos en sus libretas, en sus cuadernos que deben tener, imagino, yo voy a preguntar, voy a tomar de la clase a alguien para que nos vaya contando y desarrollando el caso, ¿no? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Les voy a poner, entonces, se trata de un paciente, ¿sí? Se trata de un paciente masculino, de 41 años de edad, ¿ok? Sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos de importancia, que acude a la emergencia de un hospital por un cuadro de disnea, tos y alza térmica de 8 días de evolución. Dentro de su examen físico, saturando 80%, aire ambiente, taquicárdico, taquipneico, con crepitantes o ruidos respiratorios patológicos en ambos campos pulmonares. Llama la atención un pH de 7.29 con una PO2, bueno, en este caso está con oxígeno ya, el paciente está asistido con 5 litros de oxígeno, 98.3. Tenemos un bicarbonato de 6 y una PCO2 de 12.7. Perfecto. Vamos a ver, un voluntario que quiera irnos desarrollando este caso. Hasta este momento de lo que hemos visto. A ver, ¿quién? ¿Tengo algún voluntario por ahí? Vamos, anímense, anímense. Yo, Doc. A ver, ayúdenos con su nombre. María Elena. ¿Perdón? María Elena. Ok, doctora María Elena. Usted es médico. Sí, doctor. Ya, muy bien. Vamos a empezar. Entonces, con estos parámetros, bueno, usted ya anotó los valores, anotó estos valores. Sí. Ya, muy bien. Entonces, con esto vamos a aplicar, y todos, ¿no? Todos vamos a hacer, y vamos con esos valores a aplicar hasta aquí los 2 pasos que hemos desarrollado. El primero, que de una u otra forma ya les he contado, un breve resumen. Lógicamente, por cuestiones de tiempo, no hemos sido detallistas en la anamnesis y en el examen físico. Pero el primer paso está resuelto. Estamos en el contexto de un paciente joven, adulto joven, masculino, que no tiene antecedentes patológicos personales, que acude a la emergencia por un cuadro de disnea, tos y alza térmica. Aparentemente es un cuadro respiratorio, posiblemente infeccioso,
que llama la atención en su examen físico su taquicardia, su taquipnia, su desaturación, y en la parte pulmonar, crepitantes diseminados bilateralmente en ambos campos pulmonares. ¿Sí? Ese es el escenario. Obviamente no les voy a contar los otros paraclínicos, pero en la gasometría tenemos estos datos. Bien, ¿qué es lo que va a hacer mi estimada doctora de hoy en adelante, cuando tenga ya una gasometría? ¿Qué vamos a hacer? Cuéntenos. Bueno, primero, como ya me manifiesta la historia clínica, que es un paciente joven con una patología por su problema pulmonar, que aparentemente una neumonía, la encasillaría primero sobre una posible acidosis respiratoria. Pero para ello, dentro de la secuencia que usted nos indicó, en forma global, que tengo que verle, que le estoy viendo al paciente, en el cual por el momento está con un apoyo de oxígeno. Sin embargo, continuando con el segundo contenido o paso a guiarse, tendría que verificar la credibilidad de estos exámenes de la gasometría. Perfecto. Bueno, nos ha dicho la doctora algo muy interesante que sí, efectivamente, en el contexto, ¿sí? De lo que nos está comentando, ella a través de la anamnesis, a través del examen físico, nos predice lo que podría encontrarnos. Dice, podría haber una acidosis respiratoria. Bueno, sí, podría haber una acidosis respiratoria. De pronto, si es un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Quizás ese paciente cumpla criterios de sepsis y podría haber una acidosis metabólica también, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? ¿No es cierto? De pronto, porque está con un proceso infeccioso. Miren todas, ¿y qué tal si, claro, todavía es muy temprano y resulta que como está hiperventilando, como está taquipneico, todavía no está en acidosis respiratoria Okay. y primeramente está en alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Porque la acidosis respiratoria podría aparecer ya después, un poco más allá, más adelante. Es decir, miren qué importante conocer los datos, ¿sí? De la anamnesis y el examen físico, porque este paciente, el abordaje de este paciente puede ser en diferente contexto. ¿Qué tal si les da una acidosis metabólica? ¿Qué querría decir eso? En el contexto de qué más estaría ese paciente en una acidosis metabólica, si al hacer ya la interpretación. En una sepsis, pues no es cierto. O sea, si bien es cierto, ese paciente está con una neumonía, pero está séptico. ¿Qué es lo que tienes que tratar? ¿Qué es lo que le va a matar a ese paciente? La sepsis. O sea, tienes que empezar antibióticos, pero urgente, urgente, ¿no es cierto? Ustedes saben que en la sepsis los antibióticos tienen que ser empezados o comenzados dentro de la primera hora. Entonces, mira, qué importante. ¿Qué tal si el parámetro que predomina es la alcalosis respiratoria, doctora? Es decir, está ese paciente hiperventilando, ¿sí? Entonces, ¿Cuál va a ser la primera intervención que yo haga? Sí, el está lo el infeccioso que está cursando. perfecto, el esfuerzo, la taquimia, ese paciente necesita oxígeno. Hay que ponerle oxígeno. De pronto con el oxígeno ya esa alcalosis o esa taquimia, esa Sí. hiperventilación ya mejora, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, mira qué importante, porque el leer una gasometría, doctores, es un arte. Al igual que en algún momento hablábamos de compensar los electrolitos. Los trastornos y la gasometría van de la mano. Ustedes tienen que también saber compensar electrolitos. No se trata solamente de coger y poner en un poco de agua unas 3 ampollas de sodio o de potasio y pásale en X tiempo. No funciona así. Leer una gasometría es un arte, al igual que compensar los electrolitos. ¿Sí? Entonces, ese arte es lo que vamos a aprender ahora, ¿ya? Entonces, miren qué importante.
ese paciente te puede venir por millón problemas, pero siempre esos problemas tienen que estar en prioridad y tienen que ser solventados en prioridad. Eso te da la gasometría. Te dice, tu paciente se te va a morir por esto si no haces algo. Primerito, ¿ya? Entonces, qué importante la anamnesis y el examen físico para que tú te anticipes y digas, allá, voy a comenzar por aquí, ¿sí? Este paciente, esa gaso está en acidosis metabólica, este paciente está séptico, ¿sí? De una, rápido, antibióticos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Muy bien. Me gustó ese abordaje desde la parte de la anamnesis y el examen físico. Listo, sigamos. Bien, entonces estamos con el segundo paso a seguir, que es el de que estábamos viendo, de verificar la credibilidad del examen que estábamos solicitando. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cuénteme. O con los valores que ya usted nos dio, hacemos el abordaje que es de acuerdo a la fórmula de los hidrogeniones y llamada también la de Henderson-Hasselbalch, y la expectativa de acuerdo a lo que se tiene con el valor, y comprobamos si realmente es idéntico, entonces estamos dentro de los valores que son reales. Y si es que Ya, no está... ojo, Ajá. es la fórmula del pH esperado, ¿no? Entonces, tengo la fórmula de los hidrogeniones y tengo la fórmula del pH esperado, ¿sí? ¿Ok? Listo, listo. Entonces, hágale usted en su libretita. Todos vamos haciendo este ejemplo y nos va dictando, nos va contando mientras desarrolla esta fórmula. Hagamos. Okay. Hagamos todos, estimados colegas, hagamos todos. Esto tienen que, mientras más practiquen, de aquí en sus hospitales tienen que estar ahí haciendo, repasando con las fórmulas, si no se olvidan. ¿Ok? Entonces, vamos, le escucho. Bien, entonces hacemos la fórmula de los hidrogeniones, que es 24 por la presión de CO2, que es de 12.7. Ok, para este ejemplo es 12.7, muy bien. Ya, y dividido para el bicarbonato, que sería 6. perfecto. Ok, listo. Entonces multiplicamos 24 por 12.7. Si tienen la calculadora por ahí. 24 por 12.7 sería... 304.8. Dividido para, 6. muy bien, ¿cuánto nos da los hidrogeniones en este punto? 50.8. 50.8. ¿El resto de la clase sacó un valor igual o parecido? Sí, bueno. ¿Sí? ¿Listo? Ok. ¿Qué vamos a hacerle a este 50.8? A ver, este 50.8 menos que el 40, que era el valor normal de los hidrogeniones, es una que se mantiene. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a restar 40. 50.8 menos 40. Ok. Esto me da 10.8, 10.8. ¿no es cierto? Ajá. Listo. Vamos. ¿Qué hago con ese 10.8? Bien, ¿Positivo o negativo? es positivo. Ya, muy bien. ¿Qué más? Sigamos. ¿Qué De, hago? ¿Para qué me va a servir este 10.8? para, bueno, sacar la fórmula del pH esperado. Ok, Entonces tenemos la fórmula que nos vamos. es el pH es igual a, el pH tiene 7.29 menos 40. No,
Ojo, ojo, este 7.4 es una constante, Oh, ya. ¿sí? Oh, ya. Ojo, ya ven Ah, qué importante es que hagamos todos. Este 7.4 es una constante, ¿ok? Entonces el pH esperado 7.4 menos, ¿no es cierto? menos Abro corchete. En el lugar del signo de interrogación, para este caso, perdón, es este caso 10.8 es 10.8, perfecto, por por 0.01. 0.01. Muy bien, ya, Tenemos sigo. 7.4 menos por más menos 10.8 por 0.01. Ya, Sería, primero resuelvan lo que está adentro del paréntesis, ¿no? Para que no, primero lo que está dentro del paréntesis. ok. Usen Tenemos nomás todos los decimales que se pueda, para que salga más exacto. 8 por Primero, 0.01 igual 0.108 más 0.108. A ver, 10.8 por ¿cómo que más? 0.1. Sí, 0.108. Entonces tenemos un pH igual ¿Cuánto a, hay dentro del paréntesis? sería menos por más menos. A ver, Ujú. sería menos ¿Ya? 0.108, menos 0.108. Ya, haga esa resta, 7.4 menos lo que le salió dentro del paréntesis. O menos 0.108 da un valor de 7.29. ¿Cuánto 7.29. le dio finalmente el pH esperado? 7.29. Sí. A lo del caso clínico. Ujú. ¿Mm? Sí, ¿Sí? sí. Es, Perfecto. ¿Sí? ¿Se ok. dio cuenta? Sí, sí, Ya, gracias. entonces, si se parece, y de Ujú, hecho, si es el mismo, ujú. entonces los datos, todo esto es real, Ok, ¿ok? ¿Sí? listo. La clase, alguna duda, alguien que no les salió, hablen ahora. Todos hicieron, por favor, tienen que hacer esto, tenemos que seguir a la par. Miren, si no hacíamos esta retroalimentación con la compañera, Ujú. este 7.4 pensábamos que era el pH del caso, Sí. ¿no es cierto? Y este 7.4 es una constante, Ajá. ¿ya? Ojo con eso, ¿sí? Alguien de la clase que no haya entendido, verán que estoy dándoles en pastillita, así, despacito. Algo que olvidó preguntarme es a qué altura se encontraba el paciente, ¿no? El paciente, bueno, como dijimos inicialmente, vamos a hacer como que está a más de 2.000 metros de altura para tomar estos parámetros de referencia, ¿no? Estos de acá arriba, ¿ok? Dudas que ustedes tengan. Doc, si es que estuviera, si no estuviera a los 2.000 metros de altura, se toma en cuenta siempre igual los valores que nos indicó anteriormente, los otros valores, o se tiene que estar rigiéndose, viéndose específicamente a qué altura tiene que A estar. nivel, verán, les cuento, sería interesante tener nosotros parámetros por poco y cada 100 metros de altura, ¿sí? O sea, sería excelente, pero no hay investigaciones al respecto. Por lo general, cuando están más de 1.500, yo suelo usar los parámetros de altura. Y cuando están por debajo de 1.500, utilizo los otros. Pero esto es algo empírico que les estoy diciendo. Ya les digo, sería excelente tener nosotros, estos parámetros de la gasometría son a nivel del mar, estos son a 500, estos son a 1.000, estos son a 1.500. Sería, no existe
sí se acá en ese asunto, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando trabajen con menos de 1500 metros, utilicen a nivel del mar. Y cuando trabajen por encima de 1500, utilicen ya estos otros parámetros, ¿de acuerdo? Doctor, muy buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo está? Ujú. Sí, necesitaba saber justamente estos parámetros que usted nos Dígame, indica. ¿En qué bibliografía podríamos encontrarlo? ¿qué cosa? Justamente los parámetros ¿Es, mayor a mil esto? quinientos metros y los otros menor a 1500 Sí, metros. Ajá. sí, verás, eso te decía. No vas a encontrar que deberíamos tener real investigaciones. Yo parto de una investigación que me parece que sí les mandé, de una que se hizo en Quito, porque estos parámetros que les estoy dando es a nivel de una investigación que se hizo en Quito y que de ahí salieron estos valores que les estoy diciendo. Si no, ya les busco y les mando al grupo, ¿no? Eh, y claro, lo ideal sería tener investigaciones y por cada 500 metros a los cuales tú estés. Eso no existe, eso no hay, ¿sí? Entonces, más o menos eh, como una forma de proceder o como una forma Buenas en noches. Está habiendo mucha interferencia ya en su audio, doctor. de ¿No me escucha? ciertas alturas, no he podido encontrar una gran diferencia entre estos valores. Pero sí cuando de pronto están en 2000 y cuando están en 1000, por ejemplo. Ahí sí ya difiere. Entonces, desde el punto de vista, en este caso, te voy a hablar desde la experiencia, y tú ya sabes que en niveles de evidencia, la experiencia en dónde está, ¿no? Entonces, pero, ya te digo, no vas a encontrar investigaciones que te digan si a 500 metros son estos valores, a, a 1000 vas a encontrar estos, a 1500 estos de acá. Pero sí vas a encontrar a nivel del mar, todos, por eso es que la bibliografía mundial, los libros, los artículos, te ponen siempre parámetros a nivel del mar, ¿sí? No sé si te has dado cuenta. Y de hecho, los parámetros que estoy usando para la altura son de esta investigación que se hizo en Quito, ¿sí? Que está a 2300, 2500, ¿ok? Eso te puedo contestar referente a tu pregunta. Muchas gracias, ¿Alguna doctor. más? Ujú. ¿Alguna otra duda más? ¿No hay dudas? Ok, continuemos entonces con la lectura de la gasometría, ¿no? Es el siguiente paso que ustedes tienen que considerar aquí. El siguiente paso es establecer o encontrar el trastorno ácido base primario. Esto del trastorno ácido base primario corresponde al trastorno que más se evidencia, el que resalta a simple vista, ¿sí? El que muchos que ya tienen cierta experticia en leer una gasometría dicen, ah, ya, esto es una acidosis metabólica, o sea, así de una, solamente viendo los valores, ¿ya? Ese trastorno, esto, yo No se le escucha, doc. Está interferido. lo han, el término osis, por ejemplo, acidemia, ¿no es cierto? Por ejemplo, alcalemia. ¿Por qué? ¿De dónde este emia de acá? ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con el término emia es porque el pH está alterado. O sea, habla de una alteración, por favor, en el pH. Si no está alterado el pH,
yo no tengo por qué utilizar el término emia, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el pH normal? De 7.35 a 7.45. En otras palabras, si tengo menos de 7.35, yo podré usar el término acidemia. Si tengo más de 7.45, yo podré usar el término alcalemia. Pero si el pH está normal, aquí no cabe el término emia. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Entonces no se van a confundir en ese sentido. No es una forma que de fondo, Doctor, buenas noches. ¿sí? Pero es necesario porque, ¿cómo está? Porque quien conoce algo y de pronto tú te expresas mal, va a decir, bueno, el pH está normal, ¿de dónde se saca el término emia? ¿Sí? Doctor, Por ¿me otra escucha? parte, sí, sí le escucho. Dígame. Mil disculpas por la interrupción. No sé si podría ayudarnos revisando su audio, porque está habiendo mucha intermitencia y hay muchos lapsus y que no se pierde el hilo de la charla. Por Ah, favor. ya. Ok, listo. Pero no creo que sea, todos están teniendo este problema. Me confirman, por favor, porque yo estoy, Sí, sí, doctor. estoy Sí, está justo esa sentado de intermitencia. luces. Sí, Sí, doctor. se escuchan Si hay con intermitencia, ya. interferencia. Sí. Ok, listo. Entonces, por acá mismo creo que es. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, doc, mejor. Por ahí mejoró. Voy a cambiar. Ahí. ¿Me escuchan ahí? Sí, doc. Sí, ahí mejoró. Muy amable, muchas Ya. gracias. Ok. De pronto los audífonos están quedando sin batería. Bien, entonces les decía que en el término emia, yo tengo esta posición de que lo utilizo únicamente cuando el pH es el que está alterado. ¿Sí? O sea, menos de 7.35 acidemia, más de 7.45 alcalemia. El término osis, en cambio, es cuando está alterado o el bicarbonato o la PCO2. Esta nada tiene que ver con el pH. ¿Sí? Es decir, yo puedo aquí, cabrá el término de acidosis o de alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica. Todo lo respiratorio tiene que ver con la PCO2. Todo lo metabólico tiene relación con el bicarbonato. ¿Ok? ¿Sí? Mucho ojo con esto. Entonces, si se altera el pH, es emia. Si se altera el bicarbonato o el PCO2, es acidosis o alcalosis, dependiendo cuál esté alterado, ¿no? Si el PCO2 o el bicarbonato. ¿Estamos? Entonces, yo puedo tener un pH normal, pero quienes están alterados son estos de acá. Entonces, ahí solo cabe el término osis. O yo puedo tener que está alterado el pH y también están alterados estos. Entonces ahí cabe ambos términos, o sea, es decir, aquí cabe el término emia más el osis. Por ejemplo, acidemia más acidosis. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, en este contexto, yo puedo tener, ¿sí? Basándonos en este antecedente, cuando hablo de acidosis, yo puedo tener o bien una acidosis respiratoria o puedo tener una acidosis metabólica. En términos de alcalosis, también puedo tener o una alcalosis respiratoria o una alcalosis metabólica. ¿Sí?
Dependiendo tu pH hacia dónde de la balanza, hacia dónde se inclina más, si para acá o para acá. Pero siempre moviéndose en el rango normal, por llamarlo así, porque aquí no tiene nada que ver el pH, sino el pH va a estar entre 7.35 a 7.45, pero siempre si tú tienes, por ejemplo, 7.36, el pH es normal, pero ¿hacia dónde se va más? ¿Hacia lo ácido o hacia lo alcalino? Con 7.36. ¿Hacia dónde se va más? La balanza se va más hacia lo ácido. Hacia Pero lo si ácido. tienes 7.42, ¿hacia dónde se va la balanza? Hacia lo alcalino. Exacto. Entonces, pero ojo, tu pH sigue siendo normal, pero tú ya como que te vas enfocando hacia la tendencia hacia dónde va. O hacia la acidosis o hacia la alcalosis. ¿Sí? Entonces, acidosis, no te olvides, en la acidosis puede ser o respiratoria, ¿sí? Cuando en este caso la PCO2, en la acidosis respiratoria la PCO2 está elevada. ¿Sí? ¿Estamos? En la acidosis metabólica, todo lo metabólico con el bicarbonato. En la acidosis metabólica, el bicarbonato está bajo. En la alcalosis respiratoria, la PCO2 resulta que está baja. En la alcalosis metabólica, tu bicarbonato, no se olviden, todo lo metabólico, bicarbonato, todo lo respiratorio, PCO2. En la alcalosis metabólica, tu bicarbonato está alto. ¿Sí? Esto, estimados colegas, estimados doctores, esto tienen que aprenderse de memoria. ¿Sí? Aquí es una de las pocas cosas que en medicina tienen que aprender de memoria. Son prerequisitos, ¿ya? Uno, los valores normales, cuánto está el pH, la PCO2, la PO2, eso ahí entra la memoria, no hay más. Si no, no van a poder leer una gasometría. Y lo segundo que tienen que aprenderse de memoria es esto, cómo está en la acidosis respiratoria, cómo está la PCO2. En la acidosis metabólica, cómo está el bicarbonato. En la alcalosis respiratoria, cómo está la PCO2. En la alcalosis metabólica, cómo está el bicarbonato. ¿Sí? Hacia arriba, elevado o bajo. ¿Hecho? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda que ustedes tengan? ¿Dudas? Pregunten. ¿Sí me escuchan mejor? ¿El audio está bien? Sí. Ya, ok. Bien, no hay dudas en ese sentido. Ahora, vamos a este ejemplo. Vamos al ejemplo del caso en el cual vamos a identificar este paso 3. Dice identificar el trastorno ácido-base primario. Vamos a hacerlo con el ejemplo este de acá. ¿Sí? Voy a borrar esto. Siempre para el paso 3 habrá cosas ya con experticia que ustedes vayan obviando, ¿no? En este caso, yo voy a hacer paso a paso, como si estuviéramos en escuela, poniendo flechas y todo, porque necesito que aprendan bien. Ya cuando se vuelvan expertos y ya lean muchas gasometrías, ya van a obviar muchos detalles eh, que nosotros vamos ahora en este proceso poniéndolos. Cuando ustedes tengan una gasometría, vayan preguntándose cómo están los valores de esa gasometría en relación a lo normal. El pH en relación a lo normal, y pónganlo en flechas. El pH en relación a lo normal, ¿está bajo, normal o alto?
Bajo. ¿Qué dicen? Bajo. El pH en relación a lo normal está bajo. Muy bien. La PO2 en relación a lo normal está bajo, normal. Está normal. Es más de 60, ¿no? El bicarbonato en relación a lo normal está bajo, alto, normal. Está abajo. Muy bien. ¿Y la PCO2 en relación a lo normal? ¿Cuál está abajo? Bajo. Bajo. Está bajo. Perfecto. ¿Sí? Aunque no crean, esto de las flechitas es importantísimo. ¿Sí? Vamos a deducir el trastorno primario, ¿no? En base a las flechas. Voy con el pH. El pH, ¿cabe el término M aquí? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque el pH está alterado. Cuando el pH se altera, entonces cabe el término M. ¿Cuál término cabe? ¿Acidemia o Acidemia. alcalemia? Sí. Muy bien. Acidemia. El término que cabe aquí es acidemia. ¿Ok? Más. ¿Cabe el término osis? ¿Cómo está el bicarbonato? Está alterado. El APCO2 está alterado. ¿Cabe el término osis también? Sí. Claro que cabe el término osis. Si el pH tiende hacia lo ácido, el término que voy a optar o la tendencia que voy a tener es lo ácido. Entonces, ¿cuál término va a caber aquí también? Acidosis. Muy bien. Acidosis. Hasta aquí he deducido dos términos, una acidemia más una acidosis. Aquí hay los dos. Ahora la pregunta es, estoy en este punto, ¿no? Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Será respiratoria o será metabólica? ¿No es cierto? Ya llegué aquí. Estoy en ese punto. Ahora mi pregunta es, ¿será respiratoria o será metabólica? Y me pregunto, y voy y digo, a ver, en la acidosis, voy primero con el bicarbonato. En la acidosis metabólica, ¿el bicarbonato está bajo? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces puede ser por aquí. Voy a hacerme la otra pregunta. En la acidosis respiratoria, ¿la PCO2 está baja? No. Entonces no es por aquí. ¿Sí? Repito. Voy y me pregunto, siempre tomando estos dos. Ya sé que es una acidemia más una acidosis, pero ahora mi segunda pregunta es, ¿será respiratoria o metabólica? Y empiezo, ¿no? Primero por acá. En la acidosis metabólica, ¿el bicarbonato está bajo? Sí. Pero aún así quiero preguntarme lo otro. En la acidosis respiratoria, ¿el PCO2 está bajo? ¿Mm? Respondan. No. ¿Sí se dan cuenta por qué es No. importante aquí la memoria de esto? Pero sí. Esta parte tienen que aprenderse de memoria. Y para mañana en la clase, en los ejemplos, yo necesito que estos se aprendan de memoria. Aquí es lo único, una de las pocas cosas que en medicina se utiliza la memoria. Porque si no sabemos eso, estamos perdidos. Entonces, en la acidosis respiratoria, no, la PCO2 no está baja, entonces no va por aquí, va por acá. Entonces, ¿qué ha sido? Acidemia más acidosis, ¿qué? Metabólica. 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 Perfecto. Qué interesante. Ese trastorno que se vio a simple vista y que lo dedujimos a través de estas flechitas, ese es mi trastorno primario, doctores. Este. ¿Sí? A este tienen que llegar. ¿Ok? En el paso 3. Donde dice, ¿qué dice el paso 3? Identifique el trastorno ácido-base primario. Entonces tengo que hacer esto que he hecho acá.
¿Ok? Que para este caso del ejemplo, mi trastorno primario, la respuesta será acidemia más una acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Todos entendimos esa parte? Sí. 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 Muy bien, muy bien. Verán, para el día de mañana, bueno, por el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí porque tenemos la clausura del Congreso de Enfermería. No sé si todos ustedes conocen de ese congreso. Y tengo que conectarme ya a ese evento para el acto de clausura. Por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Quiero que repasen estos 3 pasos. Necesito que consigan para mañana ejemplos de gasometrías. No se van a inventar los datos, ya saben por qué. Tienen que ser ejemplos de sus hospitales. Van a traer cada uno al menos dos gasometrías, conociendo el contexto de su paciente, ¿no? Entonces yo mañana voy a decir, a ver, Juan, a ver, Jorge, cuéntanos tu ejemplo. Y vamos a seguir haciendo ejercicios, ¿sí? Y van a repasar hasta este paso 3, o sea, van a hablar del paso 1, van a hablar del paso 2 y hasta identificar el trastorno primario, ¿ok? Estamos eso como tarea para el día de mañana. Sí, yo les pido disculpas por el día de hoy para ausentarme a este acto de clausura del evento, ¿sí? Nos estaríamos conectando el día de mañana a las 8. Seamos puntuales, por favor, porque hay que ganar el mayor espacio posible en cuestión de tiempo, ¿sí? 2 ejemplos de gasometrías reales conociendo el contexto del paciente y repasando, obviamente ya cuando tengan sus 2 gasometrías, hagan el ejercicio porque de pronto les toca desarrollar en clase. ¿Listos? En clase de que vas a sacar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Ok, nos doctor. vemos el día de Gracias. mañana entonces, estimados colegas, ¿no? Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego, doctor. Ya se terminó.